Reflexiones y prácticas de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la sierva de Dios Luisa Picarreta. De las 9 a las 10 de la mañana, la coronación de espinas de Jesús. Ecce homo. Jesús, coronado de espinas, es tratado cual rey de burla, y debe soportar insultos y penas inauditas. Repara de manera especial los pecados de soberbia, y nosotros evitamos todo sentimiento de orgullo. ¿Atribuimos a Dios todo el bien que hacemos? ¿Nos sentimos inferiores a los demás? ¿Está siempre vacía nuestra mente de cualquier otro pensamiento para poder darle lugar a la gracia? Muchas veces no le damos lugar a la gracia por tener nuestra mente llena de otros pensamientos. Así que no estando nuestra mente llena de Dios, somos nosotros mismos la causa de que el demonio nos moleste. Y casi que somos nosotros mismos quienes fomentamos las tentaciones. En cambio, cuando nuestra mente está llena de Dios, si el demonio quiere acercarse a nosotros, no encontrando lugar en donde sugerirnos sus tentaciones, se aleja lleno de confusión, porque los pensamientos santos tienen tanta fuerza contra el demonio, que mientras él hace como que quiere acercarse al alma, dichos pensamientos son como espadas que lo hieren y lo alejan. Por eso en vano nos lamentamos cuando el enemigo nos está molestando. Es nuestra poca vigilancia la que incita al enemigo a atacarnos, pues está siempre espiando nuestra mente para poder encontrar pequeños vacíos y poder lanzar su ataque. Y entonces, en vez de darle alivio a Jesús con nuestros santos pensamientos y así quitarle las espinas de la cabeza, con suma ingratitud se las enterramos aún más, haciéndole sentir dolores más amargos, y así la gracia queda frustrada y no puede desarrollar en nuestras mentes su trabajo, dándonos santas inspiraciones. Muchas veces es peor todavía. Mientras sentimos el peso de las tentaciones, en vez de ofrecérselas a Jesús para consumarlas en el fuego de su amor, nos ponemos a pensar, nos entristecemos, hacemos cálculos sobre las mismas tentaciones, por lo que no solamente nuestra mente está ocupada en estos malos pensamientos, sino que también todo nuestro ser queda envuelto en ellos. Y entonces sí, que casi se necesitaría un milagro de Jesús para desatarnos. Y Jesús, a través de esas espinas, parece que nos mira y nos dice: «Ah, hijo mío, eres tú mismo quien no quiere mantenerse unido a mí. Si tú te hubieras acercado de inmediato a mí, yo mismo te habría ayudado a liberarte de las molestias que el enemigo te ha puesto en la mente, y no me habrías hecho anhelar tanto tu regreso a mí. Estuve buscando ayuda de tu parte para que me quitaras estas espinas tan dolorosas, pero he esperado en vano, porque tú te hallabas ocupado con el trabajo que el enemigo te había procurado. Oh, cuánto menos serías tentado si te arrojaras de inmediato a mis brazos.
el enemigo, teniendo miedo, no de ti, sino de mí, te dejaría. Jesús mío, que tus espinas sellen mis pensamientos en tu mente y le impidan al enemigo cualquier clase de tentación. Cuando Jesús se hace sentir en nuestra mente o en nuestro corazón, ¿correspondemos a sus inspiraciones o nos olvidamos de ellas? Jesús es tratado cual rey de burla, y nosotros ¿respetamos todas las cosas santas? ¿Hacemos uso de todo el respeto debido hacia ellas como si estuviéramos tocando a Jesús mismo? Coronado Jesús mío, hazme sentir tus espinas, para que al sentir sus punzadas pueda comprender cuánto sufres, y así te constituya Rey de todo mi ser. Jesús fue presentado para ser condenado a muerte por ese pueblo que él tanto había amado y beneficiado. Nuestro amante Jesús, para darnos la vida, acepta morir por nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptar cualquier pena para que Jesús ya no sea ofendido y no sufra? Nuestros sufrimientos debemos aceptarlos para no hacer sufrir a Jesús. Y puesto que su humanidad sufrió infinitamente, siendo que nosotros debemos continuar su vida sobre la tierra, debemos corresponder con nuestras penas a las penas de la humanidad de nuestro amado Jesús. ¿De qué manera compadecemos las penas que Jesús sufre al ver tantas almas arrancadas de su corazón? ¿Hacemos nuestras sus penas para darle alivio en todo lo que sufre? Los judíos lo quieren muerto para hacer que él muera como un infame y su nombre sea cancelado de la faz de la tierra. Y nosotros, ¿hacemos lo posible porque Jesús viva sobre la tierra? Con nuestros actos, con nuestros ejemplos, con nuestros pasos, debemos dejar una huella divina en el mundo para hacer que Jesús sea conocido por todos y que su vida tenga un eco divino en nosotros, que se oiga de un extremo al otro de la tierra. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida para hacer que Jesús encuentre un alivio en nosotros por todas las ofensas que recibe? O más bien, imitamos a los judíos, un pueblo tan favorecido por él, casi igual que nuestra pobre alma tan amada por Jesús, y gritamos como ellos, crucifícalo. Condenado Jesús mío, que tu condena sea también la mía, que acepto por amor a ti, y para consolarte me fundiré continuamente en ti, para llevarte a todos los corazones de las criaturas, hacer que todos te conozcan y darles a todos tu vida. Es muy significativa esta hora que meditamos, la coronación de espinas de Jesús, porque nos habla de Cristo Rey. Cuando el pueblo quiso coronarlo como rey, después de que les dio de comer en aquella multiplicación de los panes, él se escondió, él se fue, porque esa coronación no es la que él busca. En cambio, aquí,
cuando es coronado de espinas, Él sí lo permite, porque quiere mostrarnos cuál es el verdadero reino, cómo es que se debe reinar. Fíjense lo que le dice Jesús a Luisa y a todos nosotros. Ánimo, hijo mío, no vayas a perderte nada de lo que he sufrido. ¿Oyeron? No vayas a perderte nada de lo que he sufrido. Y añade, pon atención a mis enseñanzas. Hermanos, una y otra vez, insistentemente, los invito a aprender, a crecer. El cristiano que no está creciendo en su conocimiento de Dios, no puede llamarse cristiano. No importa la edad que se tenga, siempre debemos estar creciendo. Recuerden, el agua más pura, si se estanca, se pudre. Pon atención a mis enseñanzas. Y así, coronado de espinas, le vendan los ojos. Que es evidente que nos habla de cómo el hombre se venda los ojos para no ver el mal que hace y poder continuar viviendo en el pecado. Porque si viéramos el mal que hace, probablemente, o mejor, muy seguramente, nos detendríamos y no ofenderíamos más ni a Dios ni al prójimo. Le vendan los ojos a Jesús, y entonces es cuando le dicen, te saludan cual rey de los judíos, y te golpean la corona, te escupen, te dan de bofetadas, y dicen, adivina, a ver, adivina, ¿quién te ha golpeado? Y Jesús, en vez de lamentarse, está solo pensando en salvar nuestras almas. Y repara toda clase de pecados, cada uno de todos los pecados que existen, sobre los cuales debemos nosotros reflexionar, revisarnos y mirar cómo poner remedio. El mejor modo de verdaderamente reparar es, en primer lugar, abandonando nosotros mismos el pecado. Jesús repara por la ambición de quienes aspiran a reinar, a gobernar, a estar por encima de los demás, a cualquier clase de dignidad y honor, buscar el honor de los hombres. Repara por tantas obras buenas vacías de espíritu interior o que se hacen con mala intención. Jesús todo lo repara, no deja nada al azar. Cada clase de pecado pide perdón y repara haciendo lo contrario. En la más profunda humildad, enseñándonos cómo es que nosotros debemos buscar el reino de Dios para sí reinar con Él. Porque recuerden, por el bautismo nosotros hemos sido constituidos reyes, sacerdotes, reyes y profetas.
pero reyes con Cristo, como Cristo. Y se encuentra entonces de nuevo ante Pilato, así coronado de espinas, destrozado, después de la flagelación, está vestido de sangre. Por la crueldad de la flagelación sus huesos han quedado al descubierto. Su rostro santísimo está irreconocible naturalmente. Las espinas clavadas en tu cabeza te llegan hasta los ojos, y por todo tu rostro yo ya no veo más que sangre que corriendo por el suelo forma un arroyo bajo tus pies. Toda la crueldad del hombre, incitada, claro, por el demonio, pero permitida por el hombre, ha sido descargada en Jesús. Porque la voluntad que el demonio pone en aquellos que no están con Dios es la de acabar con todo lo que es bueno. Es la de ponerse por encima de los demás. Es la de acabar con todo lo que Dios quiere instaurar. Quiere desaparecer la humildad, naturalmente la obediencia, la fe, la caridad, la esperanza, para que vivamos en la total desesperación. Quiere llevarnos al infierno. Ya en la reflexión, Luisa hace una reflexión aquí muy práctica para la vida espiritual, muy importante, que debemos tener en cuenta, debemos estudiarla una y otra vez hasta que la asumamos, la entendamos y la vivamos. Fíjense lo que dice. Muchas veces no le damos lugar a la gracia por tener nuestra mente llena de otros pensamientos. Así que, no estando nuestra mente llena de Dios, fíjense bien, somos nosotros mismos la causa de que el demonio nos moleste. Como se dice aquí en Colombia, le damos papaya al demonio. Es decir, le abrimos las puertas y le decimos, pásale por aquí. Y por eso así dice, y casi que somos nosotros mismos quienes fomentamos las tentaciones, porque estamos mirando, acariciando, contemplando la tentación y cayendo una y otra vez, y de este modo el demonio sabe cómo tentarnos, porque nuestra mente está en eso. En cambio, cuando nuestra mente está llena de Dios, si el demonio quiere acercarse a nosotros, no encontrando lugar en donde sugerirnos sus tentaciones, ¿ven? No encontrando lugar en donde sugerirnos sus tentaciones, porque nuestra mente está pensando en las cosas de Dios, por eso debemos estar o rezando, o meditando, o recordándonos de las cosas de Dios, leyendo de las cosas de Dios. De este modo nuestra mente va ocupándose cada vez más, y cuando estamos sin hacer nada, ¿de qué te vas a acordar? De lo que has estado haciendo. ¿Qué cosa? Las horas de la pasión, leyendo los escritos de Luisa, cualquier otra cosa de los santos. Pero si no tenemos nada de eso, ¿de qué te vas a acordar? De todo lo que has hecho, de lo que te han hecho. Tu mente no está ocupada en Dios porque ni siquiera has hecho un esfuerzo para aprender a ocuparnos de las cosas solo de Dios. Cuando nuestra mente está llena de Dios, si el demonio quiere acercarse a nosotros, no encontrando lugar en donde sugerirnos sus tentaciones,
se aleja lleno de confusión. ¿Oyeron? Se aleja lleno de confusión. Porque los pensamientos santos tienen tanta fuerza contra el demonio que mientras él hace como que quiere acercarse al alma, estos pensamientos santos son como espadas que lo hieren y lo alejan. Es decir, el demonio, viendo que tú no das espacio ni siquiera a la tentación de cualquier naturaleza, sino que estás ocupado en pensar, meditar las cosas de Dios, el demonio lo peor que puede sentir es ser humillado con una derrota. Su soberbia le hace sufrir una rabia tan grande cuando es vencido con la humildad, cuando es vencido por un simple mortal, que él no soporta esa derrota y por eso se aleja. Cuando él sospecha que de todas maneras puede ganar algo, va al ataque, pero cuando ve que no va a ganar nada, se aleja. Aquí tenemos entonces un arma maravillosa para vencer el pecado, para vencer a Satanás mismo. Continúa Luisa, por eso en vano nos lamentamos cuando el enemigo nos está molestando. Es nuestra poca vigilancia la que incita al enemigo a atacarnos, pues él está siempre espiando nuestra mente para encontrar pequeños vacíos y poder lanzar su ataque. Y entonces, en vez de darle un alivio a Jesús con nuestros santos pensamientos, y así quitarle y evitarle las espinas de la cabeza, con suma ingratitud se las enterramos aún más, haciéndole sentir dolores más amargos. Y así la gracia queda frustrada y no puede desarrollar en nuestras mentes su trabajo, dándonos santas inspiraciones. Y fíjense bien, muchas veces es peor todavía. Mientras sentimos el peso de las tentaciones, en vez de ofrecérselas a Jesús para consumarlas en el fuego de su amor, nos ponemos a pensar, nos entristecemos, hacemos cálculos sobre las mismas tentaciones, como decir, ay, pues, ¿hasta qué punto será pecado? No, esto ya no es pecado, no, esto sí, ya empezó el pecado. ¿Será pecado grave? Y estamos ahí haciendo cálculos. Por lo que no solamente nuestra mente está ocupada en estos malos pensamientos, sino que también todo nuestro ser queda envuelto en ellos. Y entonces sí que casi se necesitaría un milagro de Jesús para desatarnos. ¿Oyeron? Qué importante es detenernos a pensar. Hermanos, cuando estén meditando las horas de la pasión, debemos encontrar algún momento para detenernos. Aunque no terminemos de hacer esa hora en ese día, si de pronto tal vez te quedas todo un día meditando solo un párrafo, casi que hasta aprenderlo de memoria, pero no como un papagayo, sino para profundizarlo, eso, cuánto bien y sobre todo cuánto consuelo a Jesús. Entonces es que Jesús diría así, ay, hijo mío, eres tú mismo quien no quiere mantenerse unido a mí. Si tú te hubieras acercado de inmediato a mí, yo mismo te habría ayudado a liberarte de las molestias que el enemigo te ha puesto en la mente. Le pedimos ayuda a Jesús, pero no nos acercamos a Él. No nos esforzamos, no buscamos los remedios.
queremos que simplemente Jesús, nada más porque yo digo, Jesús ayúdame, ya, Él venga y esté a mis órdenes, pero yo no voy a hacer lo que Él quiere. No voy a crecer en el conocimiento de Dios. Porque hermanos, olvídense, si no conocemos a Dios verdaderamente, con la práctica, porque hay muchos que saben mucho, pero no les sirve de nada. Recuerden lo que dice Jesús. Gracias, Padre, porque has escondido esto a los sabios y entendidos. Pero en otro lugar diría, da fruto el que entiende. Entonces hay un modo de entender que es entender porque quiero entender cómo ponerlo en práctica. Decimos esta oración de Luisa. Jesús mío, que tus espinas sellen mis pensamientos en tu mente y le impidan al enemigo cualquier clase de tentación. En esta misma hora también tenemos el ecce homo, he aquí al hombre. Cuando Jesús es presentado al pueblo, y el pueblo entero grita, crucifícalo. Cerremos los ojos y imaginémonos aquel momento crucial. Imaginémonos a Jesús como está ahí delante de todos. Pilatos está en el frente. Barrabás está a un lado, un criminal, un verdadero criminal. Jesús el inocente, pero desfigurado, y el pueblo entero que se ha dejado engañar por el demonio, por sus autoridades, los jefes de los judíos, y todos gritando con una rabia infernal, ¡crucifícalo! Escuchen, que ese grito les llegue hasta la médula de los huesos. No fue un crucifícalo lindo al unísono, no fue un coro angelical, era el demonio, el infierno entero que gritaba con rabia infernal, ¡crucifícalo! ¡Lo queremos muerto! ¡Crucifícalo! Nunca se nos olvide ese grito, porque ahí estábamos nosotros, cada vez que ofendemos a Dios, cada vez que posponemos el bien por el mal, cada vez que vamos en busca de placeres bestiales, cada vez que incluso preferimos cualquier tontería que no amar cada día más y más a Dios. Cada vez que buscamos la comodidad y no el sacrificio, cada vez que huimos de la cruz. Huir de la cruz es huir de Jesús. Jesús ahí, ante esa autoridad, fíjense qué contraste, qué cosa tan más escalofriante, diría yo. Está la autoridad humana, Pilato, la autoridad religiosa, los judíos, y la autoridad divina. La autoridad divina en mudo silencio, con una sola voluntad, salvar nuestras almas para la vida eterna, aceptando salvarlas a cualquier precio. Y de este modo, así, Jesús repara.
en su interior está solo suplicando al Padre: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, Padre, perdónalos. Y recorre en su corazón y en su mente cada especie de pecado. Las injusticias de los que mandan, la opresión de los pobres, de los inocentes pospuestos a los malhechores, la soberbia de quienes para conservar su dignidad, sus cargos o sus riquezas, no titubean en transgredir cualquier ley y hacerle mal al prójimo, cerrando los ojos a la luz de la verdad. La soberbia de toda autoridad. Y Jesús también nos enseña, por una parte repara, por otra parte nos enseña. Y nos dice, ya no con palabras, sino con obras. Estando así humillado ante este juez injusto, quiero hacerles comprender a todos que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo. Y les enseño a los que mandan que sólo la virtud, fíjense bien, unida al recto saber, es la única digna y capaz de regir y gobernar a los demás. La virtud, el recto saber, es la virtud, el vivir la vida cristiana. El recto saber, conocer bien a Jesús, nuestra santa religión, es la única digna y capaz de regir y gobernar a los demás. Mientras que todas las demás dignidades sin la virtud son cosas peligrosas y deplorables. Peligrosas. Jesús una y otra vez le dice a Luisa: sigue poniendo atención a todas mis penas. Haz eco a mis reparaciones. Si bien seguramente no estamos sufriendo lo mismo que Jesús, pero sí, todo eso que Jesús ha sufrido, nos lo ha donado, todos sus dolores, todas sus penas, y de este modo puedo yo ofrecer esos mismos dolores, uniendo los míos pequeñísimos, pero que no importa, porque en cuanto se unen a los de Jesús, se vuelven divinos, y ofrecerlos al Padre para pedir perdón por la humanidad, salvación para todas las almas, reparar por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. No se nos olvide lo que en este momento también sucede. Pilato mira a Jesús, cómo lo han tratado, cómo lo han hecho pedazos. Y dice, ¿cómo puede ser posible tanta crueldad en el corazón del hombre? ¿Cuántas veces decimos nosotros eso? Y sin embargo, a veces somos nosotros mismos. Y no terminamos de querer reconocerlo. No era esta mi intención al condenarlo a la flagelación. Claro, mi intención cuando cometo un pecado no es la de maltratar a Jesús, pero es que eso es lo que sucede. Entremos en razón. Uno puede decir, no, es que esa no es mi intención. Lo siento mucho, eso es lo que sucede. Debemos entender las consecuencias. Y si no queremos aceptarlas, bueno, allá nosotros. Igualmente luego lloraremos por no haber querido incomodarnos. Y Pilato le dice a Jesús,
pero dime, ¿qué has hecho? Tu gente te ha entregado en mis manos, dime, ¿tú eres rey? ¿Cuál es tu reino? Ya ahora Jesús no dice nada. Lo ha dicho todo, lo dice con su modo de estar ahí en silencio. Son esos momentos de silencio que hablan más fuerte que si dijera cualquier cosa. Sin embargo, Pilato insiste. Pero ¿no te das cuenta de que está en mi poder ponerte en libertad o condenarte? Y Jesús, ¿con qué? Dios mío, es que qué respuestas, vean. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Pero quienes me han entregado en tus manos han cometido un pecado aún más grave que el tuyo. ¡Qué sabiduría! Una sabiduría que no es de este mundo, que nadie de este mundo jamás recomendará, jamás se pondrá a estudiar. Solo los verdaderamente espirituales, los que verdaderamente quieren seguir a Jesús. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Con esto Jesús deja claro que toda autoridad, así sea estilo Pilato, así sea quien abusa de autoridad, toda autoridad ha sido dada de lo alto. Aquí cabe decir una cosa muy importante. La obediencia debe ser siempre, excepto en el pecado. Cuando te mandan cometer un pecado, entonces uno debe desobedecer. Pero mientras lo que te manden no sea pecado, siempre, siempre obedecer a cualquier autoridad. Pero cuidado, porque hay gente que cree que es pecado lo que no es pecado. Por eso hay que saber bien lo que es pecado. Conocer bien nuestra santa religión. Y por eso leemos estos escritos y estudiamos el catecismo, para que no nos venga a engañar el enemigo, haciéndonos pensar que lo que no es pecado sí es pecado y que lo que sí es pecado no es pecado. Como muchos hoy en el mundo que terminan diciendo que el aborto no es pecado. Y estoy seguro que hay muchos que de verdad lo creen de todo corazón, pero están totalmente equivocados. Totalmente. Estas palabras son muy fuertes. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Es lo que nosotros debemos siempre tener en mente ante cualquier autoridad. De pronto no nos gusta, de pronto es una autoridad corrupta, de pronto es una autoridad sin ninguna virtud. Mientras lo que te manden no sea pecado, tú obedece. Si es pecado, no puedes obedecer. Esta hora es una hora bastante fuerte. Como decía al inicio, es la hora de la coronación. Es cuando Jesús se deja coronar como rey. Para que cuando busquemos reinar con Él, coronados de espinas. Finalmente Jesús es condenado. Después de aquel grito, crucifícalo, crucifícalo.
es condenado a muerte. Y nosotros debemos aceptar la condena de muerte junto con Jesús. Sí, nosotros sí la merecemos. Merecemos la muerte eterna. Pero Jesús nos ofrece una vida eterna a cambio de morir al pecado. Aceptemos la muerte del pecado. Como cualquier muerte será dolorosa muchas veces. Para muchas cosas nos va a costar mucho trabajo, porque ya nuestro ser ha encontrado gusto en el pecado. Pero debemos ir en busca ya del placer de lo divino, en la cruz. Porque buscar cualquier gusto fuera de la cruz nos va a desviar de la verdad. Aceptemos con Jesús la condena de muerte. Muerte a nuestra voluntad, muerte al pecado, muerte a nuestra soberbia, para darle vida a Jesús en nosotros. Concluyamos con esta oración. Condenado Jesús mío, que tu condena sea también la mía, que acepto por amor a ti, y para consolarte me fundiré continuamente en ti, para llevarte a todos los corazones de las criaturas, hacer que todos te conozcan y darles a todos tu vida.